Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar. Nada, eso queda. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Megalópolis, yo soy Macio Sare y estas son las noticias. El Frankenstein de la política mexicana, obviamente estoy hablando del Frente Ciudadano, ya tiene 2 candidatos a la presidencia y ninguno es ciudadano. El chapulineo continúa. Nuño deja la SEP para guiar la campaña presidencial de Mit Curibreña. Hablaremos también sobre la morena que todos conocen, es decir, el culto guadalupano. Comienzan los regalos navideños. Trump reconoce a Jerusalén como la capital de Israel. Quédese con nosotros porque aquí comenzamos. Con pinches, ya se nos salieron los del frente. Así es, los candidatos del Frente Ciudadano por México, no crean que otras cosas. Este frente, hecho de restos de cadáveres de partidos políticos y una que otra cosilla más, después de que el pasado viernes presentaran ante el INE la coalición por México al frente, suena muy bonito, ¿no? Y después de haberle dado las gracias a Miki Mancera por participar y darle al PAN y al PRD la oportunidad de representarlos en la lucha por la presidencia, inmediatamente Anaya comenzó a hacer sus trámites nada burocráticos y mucho menos engorrosos, trámites que permitirán dejar la presidencia del PAN y entregar el relevo a Damián Cepeda. Anaya parece no tener seguro el camino hacia la candidatura de la ahora coalición por México al frente, porque hay otros panistas que han manifestado las ganas que le tienen a la silla presidencial. Yo creo que porque huele a rata, ¿no? O a pino. Lo que en Megalópolis reflexionamos es qué de ciudadano, o mejor dicho, qué de por México al frente, tiene esta coalición. Es decir, qué intereses por México han demostrado a lo largo de sus gestiones los diferentes miembros de la coalición. Es decir, representantes de Movimiento Ciudadano, PRD y PAN. Desde Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y no lo dudemos también de Dante Delgado, han tenido un historial al servicio de las personas, sí, de sus propias personas, a través del uso abusivo del poder, utilización de los bienes públicos para negocios privados y las redes de corrupción e impunidad que nunca faltan en la política. ¿Cómo olvidar la vida de lujo de Ricardo Anaya? Los viajes de primera clase con destino a Atlanta, el pago de 3 colegiaturas en una de las escuelas privadas más exclusivas del área y demás viajes semanales al mismo destino para estar con su esposa e hijos. En Megalópolis no juzgamos en mal sentido la vida que cada quien le da a su familia, pero declaró tener 2 empresas que rentan inmuebles y que le dejan un flujo de más o menos 400,000 pesos mensuales y que además había vendido una nave industrial por la módica cantidad de poco más de 50 millones de pesos. O por lo menos eso fue lo que dijo en su justificación. Pero cuando fue cuestionado sobre sus ingresos, esto fue lo que respondió. ¡Triangulitos Play! Déjame decir algo con enorme claridad. Yo no tengo absolutamente nada que esconder. Es que efectivamente vuelo a Atlanta con frecuencia. Trato de ir los fines de semana, no puedo ir todos, voy todo lo que puedo. Por una razón muy simple, porque es mi absoluta prioridad mi familia. No tengo nada más importante en la vida. Hay quien ahorra dinero para comprarse un coche, para ir a restaurantes lujosos. Yo me gasto mi dinero en la educación de mis hijos y me gasto la cosa final. ¿Por qué hacer una inversión tan fuerte en la educación de mis hijos? Porque no tengo en la vida nada más importante en qué gastar mi dinero que en formar a mis hijos. ¿Y cómo olvidar a Moacmoace Alejandra Barrales, que al igual que Anaya, dejó el cargo de presidencia de su partido para competir por la presidencia en representación del Frente de México? También no olvidamos su departamentote de lujo en Miami de 163 metros cuadrados, valuado en poco más de 14.3 millones de pesos. Cuenta con embarcadero propio y vista al mar, departamento que no incluyó en su 3 de 3, que porque según se le olvidó. ¿Cómo lo ven? Pequeño detalle, ¿no?
O tal vez también cuando tienes muchas propiedades que valen muchos millones de pesos, pues también se te puede olvidar una que otra, ¿no? Ella se ganaba la vida sirviendo café en los aviones y ahora es millonaria. Una sospechosa riqueza, ¿no? Ella cobraba un saldo inferior a 28,000 pesos mensuales y poco a poco fue acrecentando su riqueza y su carrera haciendo política. Lo que sorprende es que siendo política de izquierda y sin ser empresaria tenga estos lujitos. Eso solo pasa en México. Hay que aclarar que la ley 3 de 3 no se encarga de verificar cómo es que se hicieron dueños de tales propiedades, porque se supone que es una declaración que se da de buena voluntad, pero en Megalópolis reflexionamos. O sea, si es de buena voluntad, ¿cómo por qué olvidas mencionar una propiedad de tantos millones de valor? Para los del CONALEP, la ley 3 de 3 es algo así como cuando vas a preguntarle a tus suegros que si te dejan andar con la Brittany. Te explico. Es una iniciativa ciudadana para que los diputados, senadores, alcaldes, gobernadores y hasta el mismísimo presidente de la República transparenten 3 documentos. 1. Declaración patrimonial, es decir, cuánto tienen. 2. Declaración de intereses, lo que significa dónde han trabajado y quiénes son sus compinchis, amigos o prestamistas. Y por último lugar, la declaración fiscal. O sea que no solo se gasten nuestros impuestos, sino que también contribuyan a pagarlos. Además, esta ley define los tipos de corrupción y cómo castigar a los corruptos. Una vez dicho esto, cuando se le cuestionó a Madame Barrales al respecto, esto fue lo que dijo. ¡Tributos Play! Es una propiedad que desde un principio se planteó el adquirir como una inversión para tratar de buscar la manera de un patrimonio, que además es público, que está declarado, que pudiera generarse o que pudiera hacerse sólido. Tengo una hija y con esa idea se adquirió esta propiedad. A partir de que soy mamá y que tengo que buscar la manera de generar un patrimonio para mi hija, a pesar de que estoy de tiempo completo en esta tarea, pues busco la manera de qué forma puedo consolidar ese patrimonio. No, pues uno como quiera, ¿no? Pero pues las criaturas, esas hay que cuidarlas. Bueno, compinchis, así es como se las gastan estos políticos de izquierda que le pegan más a la derecha y aún así dicen respetar a México. Por eso en Megalópolis reflexionamos. Estas personas que se preocupan más por enriquecerse que por el bien de los ciudadanos, definitivamente no nos representan. Regresamos. Y eso que no hay ni un ciudadano ahí, ahora si hubiera, ¿cómo se llamaría? Compinchis, ahora hablaremos sobre estas rotaciones que ya nos tienen hasta la coronilla. Y no me refiero a las de la selección mexicana ni a las vacantes de un call center. Me refiero a las que ha hecho el gobierno en turno. Así es, compinchis, Enrique Peña Nieto se ha encargado de hacer rotaciones en su gabinete, incluso más que las que hace Osorio en la selección. Bueno, creo que ahí se van a los penaltis, ¿no? ¿Sí? Ok. Más o menos. Desde Luis Videgaray, Claudia Ruiz Massieu, Meade Curibreña, hasta Aurelio Nuño Mayer. Este último dejó el cargo como titular de la SEP para aceptar la propuesta del candidato del PRI a la presidencia de ayudarlo a coordinar su campaña política rumbo al 2018. Como lo oyeron, compinchis, bienvenidos al gobierno de me vale dejar el puesto con tal de agarrar un hueso. Vivimos en un país en donde los intereses de los políticos hacia la presidencia les importa más que trabajar en favor de la ciudadanía en un solo puesto y durante un buen tiempo. Esto es algo así como esto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, señor Aurelio. ¿Qué pasó, escuincle? ¿Usted sí sabe leer? No, vete por allá, vete por allá. Tengo una campaña que coordinar. Para coordinarla no necesitas saber leer, ¿que no estás viendo al presidente? Uy, yo me imagino cómo va a estar la campaña. No supo ni coordinar la reconstrucción de las escuelas. Creo que hago mejor mis tareas. Después de 2 minutos de focas aplaudidoras y que de esto pareciera más un desfile que el mensaje en donde él deja el cargo, por fin se dispuso a dar el discurso oficial. Triangulitos Play. He presentado mi renuncia como secretario de Educación
al señor presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto. Y el día de hoy he presentado esta renuncia porque he recibido la muy generosa invitación del doctor José Antonio Meade Curibreña para coordinar su precampaña a la presidencia. Después de estas palabritas, más pocas aplaudidoras. Gracias, gracias, gracias. No tantos aplausos, por favor, porque si no empezamos mañana. Ya, güey, es mucha crema a sus tacos, ¿no? Por fin. Pensé que nunca terminarían. No me salgan con que ahora ya hasta le van a decir Pepe Meade. Pues eso como para ponerlo más cercano al pueblo, ¿no? Digo, todos tenemos, como amigo, tenemos a un Pepe. Está también Pepito, el de los chistes, Pepe el Toro, Pepe Grillo, Pepillo Origel, entre otros, nos podemos ir, pero de filete. Como les iba diciendo, compinchis, este es el segundo movimiento en el gabinete en menos de 2 semanas realizado por motivos electorales, ya que el pasado 27 de noviembre, Lord Peña anunció la salida de Meade de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para contender en las elecciones del 2018. En lugar de Aurelio Nuño Mayer quedará Otto Granados, quien fungía como subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación de la SED. Otto Granados ya ha ocupado diferentes cargos, como fue gobernador de Aguascalientes, por ejemplo, oficial mayor de la Secretaría de Programación y Presupuesto, embajador de México en Chile, director general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, secretario particular del secretario de Educación Jesús Reyes Heroles, director general del Instituto de Administración Pública del Tecnológico de Monterrey y miembro de los consejos del Fondo de Cultura Económica. En Megalópolis resaltamos que Aurelio, en su discurso, en el que también exaltó al presidente en turno, aceptó que la afamada reforma al sistema educativo nacional, una de las más impulsadas por el gobierno federal, aún no está implementada y que los resultados llegarán mucho después. Esperamos estar vivos para verlos, ¿no? Aunque sea. Por otro lado, también está Arriola Peñalosa, ahora exdirector del IMSS, quien acudió el pasado jueves a la Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional del PRI para manifestar su intención de ser candidato al gobierno de la capital mexicana a unas horas de haber renunciado a su puesto. Este movimiento lo único que tiene de sobresaliente es que Peñalosa está destinado únicamente a sumar votos a Meade. Hay que destacar de Meade Curibreña, Arriola Peñalosa y Nuño Mayer, lo único que tienen en común es no ser militantes del PRI, lo cual ha sido señalado como estrategia de la cúpula del tricolor para ser sus candidatos más populares ante el electorado indeciso. Por eso en Megalópolis reflexionamos. Compinchis, el PRI está moviendo sus piezas de ajedrez de cara al 2018, en una contienda que al parecer no importa dejar proyectos a medias, siempre y cuando sea por la bendita presidencia. Algo así como cuando te dejó tu ex por algo mejor. Regresamos. ¿Me proyecté? Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Compinchis, ahora hablaremos de la morena. Y no hablamos de tu vecino. Hablamos de una morena que es muy conocida por muchos, incluso a nivel mundial. Una morena que despierta pasiones, que incluso hay quienes se atreven a ir a verla hasta de rodillas. Y no es albur. Así es, compinchis, cada año, el día 12 de diciembre para ser exactos, la Basílica de Guadalupe, mejor conocida como la Villa, acoge a millones de mexicanos. De hecho, después de la Basílica de Pedro, o sea, el Vaticano, la Villa de Guadalupe es el lugar católico más visitado, principalmente por sus fieles. El culto guadalupano es una característica íntima del mexicano. Prácticamente, podríamos decir que ser mexicano es ser guadalupano. Aunque claro, esto ya es una exageración. Pero lo que trato de decir es que la Virgen de Guadalupe simboliza unión, fraternidad e historia del pueblo mexicano. Como les iba diciendo, compinchis, esta tradición, la de orar y ver a la Virgen en la villa misma, es de hace muchos años,
De hecho, se remonta a los primeros años de la colonia, o sea, después de la caída de Tenochtitlán. Según Bernardino de Sahagún, para el último tercio del siglo XVI, por ahí de 1580, si las cuentas no me fallan, el culto guadalupano ya era muy conocido y practicado entre los mexicanos. Debemos mencionar que este culto no era bien visto por los jerarcas católicos, principalmente por los franciscanos, pues creían que se trataba de ritos paganos y en algunos casos diabólicos. Sin embargo, compinchis, lo que muy pocas personas saben, y que aquí les vamos a explicar, es que en el Cerro del Tepeyac, justamente ahí donde están las basílicas, la colonia española y la moderna mexicana ya se veneraba en tiempos prehispánicos a la diosa Tonantzin, que quiere decir nuestra madre. Allí donde está la antigua basílica se ubicaba el templo de Tonantzin, pero no solo ese lugar, sino la fecha también, pues los nativos de estas tierras le festejaban a Tonantzin Coatlicue el 12 de diciembre para el calendario cristiano, que para ellos era el día 14 del mes, llamado Atemostli. Por esto los del clero creían que se trataba de un ritual pagano que veneraban a Tonantzin Coatlicue y no a la Madre de Jesús. Tal como lo escuchan, compinchis, esto quiere decir que las culturas prehispánicas le otorgaban mucho significado a la Madre de Dios, no en la mitología judeocristiana, sino en la mitología náhuatl. La Madre era una diosa muy reverenciada. La veían como la madre de todos ellos, así como hoy los guadalupanos creen que la Virgen de Guadalupe es la madre de todos ellos. Lo que en Megalópolis destacamos es lo curioso en la similitud entre el origen de Jesucristo y el de Huitzilopochtli. Jesús nació del vientre de María, su madre, por obra del Espíritu Santo. Fue el arcángel San Gabriel quien le dio la anunciación. Huitzilopochtli, por su parte, nació del vientre de Coatlicue y también por obra de la divinidad misma. Es decir, los pueblos prehispánicos entendían la concepción de los dioses por orígenes divinos y no por el contacto sexual, como los seres humanos se reproducen. Fue un colibrí para el caso de Coatlicue quien le dio la anunciación. Existen tres versiones generales sobre este acontecimiento. Uno alude a que la aparición de la Virgen de Guadalupe fue una invención de la Iglesia Católica para poder evangelizar a las culturas nativas, debido a que se dieron cuenta en que adoraban fervientemente a la Madre de Dios y gracias a la similitud de cosmovisiones religiosas aprovecharon a Tonantzin para cambiar el sentido de esa religión. Por otro lado, hay quienes creen que fueron los mismos nativos quienes tuvieron que catolizar sus dioses, pues sabían que desaparecerían por la conquista espiritual y política de los españoles. Y la última, la más inverosímil y la más anhelada, que sí se le apareció la Virgen a Carlos Abascal. A Juan Diego. Así es, compinchis, para que se ilustren un poco más y comprendan mejor de qué les hablo, en Megalópolis les recomendamos ver la película El Nuevo Mundo o lean el libro de Miguel León Portilla titulado Tonantzin Guadalupe, Pensamiento Náhuatl y Mensaje Cristiano en el Nicán Múpora. Regresamos. Compinchis, ya que estamos en épocas navideñas, pues hay que ponernos a tono y hablaremos sobre Jerusalén y Trump. Pero yo sé que ustedes se preguntarán, ¿y qué fregados tienen que ver? No se preocupen, nosotros les explicamos. Las tensiones en Medio Oriente se han acrecentado en los últimos días como consecuencia del reconocimiento de Jerusalén como capital del Estado de Israel por parte de Donald Trump. Por si no lo sabían, compinchis, ese punto geográfico ha estado como gorda borracha en una fiesta, es decir, muy caliente, desde hace mucho tiempo. La división entre musulmanes y judíos ha provocado un antagonismo y un mantenimiento de violencia constante. Por supuesto que la cuestión religiosa tiene mucho que ver. Sin embargo, la religión se vincula con lo político y económico, desgraciadamente. Debemos recordar que después del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, los judíos sobrevivientes a estos acontecimientos requerían ser reinstalados. Eran el pueblo, la nación sin territorio. Al final, se decidió que les fuera otorgada la tierra prometida, es decir, Palestina. Pero había un pequeño problemilla. Esa tierra ya estaba ocupada por los palestinos musulmanes. Algo así como paracaidista en terreno baldío. O sea, una vez que llegan, ya no los mueves. Con el apoyo de los Estados Unidos, los judíos, que eran una nación, formaron un nuevo estado,
o sea, Israel, y desplazaron a los palestinos. La diferencia entre nación y Estado radica en que el Estado es una organización política y dominadora, mientras que la nación solo es un grupo de personas que comparten características culturales similares, pero sin un poder que regule las acciones. Así el Estado tiene un ejército, policías, leyes, entre otras cosas. Así pues, fue como nació el Estado de Israel. Así también es como se han enfrentado los israelíes, un Estado contra los palestinos, una nación. Como diría un maestro de geografía, ¿sí van entendiendo? Unos reclaman esa tierra como suya, los otros también. Pero ¿cuál es el problema de haber reconocido a Jerusalén como capital de Israel? La comunidad internacional no reconoce a Jerusalén como la capital de Israel porque es una de las cuestiones más espinosas del conflicto y espera que el futuro estatus, para los del CONALEP, Estado, de la ciudad se defina en negociaciones de paz entre israelíes y palestinos. Los palestinos quieren como capital de su futuro estado la parte oriental de la ciudad, ocupada desde 1967 y posteriormente agregada por Israel. El Estado judío, por su parte, reclama la ciudad como su capital indivisible. Para los que no van entendiendo, digamos que Jerusalén es el crush de Israel, pero es novia de Palestina. Algo así más o menos. O sea que si se atonta se la quitan, o mejor dicho, vino a Estados Unidos, se la quitó y se la dio a Israel. Por eso en Megalópolis reflexionamos. ¿Verdaderamente creen que Palestina algún día sea un Estado? El reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y el traslado de la embajada supone el cumplimiento de una promesa de campaña del político republicano, pero también una ruptura con la política seguida por su país en las últimas décadas. Algo así como cuando tu ex termina contigo, y ahí vas de güey a que regresen. Regresamos. ¿Me volvió a proyectar? Darkness, my old friend. Bueno amigos, les agradecemos que se hayan quedado con nosotros. Les pedimos por favor que se suscriban al canal, le den like al video y que lo compartan. Yo soy Maestro Sare y recuerden, no te dejes chamaquear. Por fin, vámonos. Hay que declarar. Que... En lugar de Aurelio Nuño. En lugar de Aurelio Nuño, por el contacto sexual. Fue el arcángel San Gabriel, pero la más anhelada, que sí apareció la Virgen acá. Y un mantenimiento de violencia. La diferencia entre nación y Estado radica en que el Estado es una organización.